El día de hoy les vamos a hablar sobre el sistema alimentario. Es el tracto digestivo que va desde la boca hasta el ano, con todas sus glándulas y órganos asociados. El endodermo del intestino primitivo origina la mayor parte del intestino. Intestino primitivo anterior derivan las siguientes estructuras: faringe primitiva, vías respiratorias inferiores, esófago, estómago, duodeno, este es distal a la abertura del colédoco, hígado, páncreas, vías biliares como pueden ser conductos hepáticos, vesícula biliar y colédoco. Este se desarrolla a partir del intestino primitivo anterior, inmediatamente por debajo de la faringe. Al principio será corto, pero se alarga rápidamente debido al crecimiento y recolocación que tiene el corazón y pulmones. Alcanza su longitud relativa final hacia la séptima semana. Este tiene dos músculos, que es estriado y liso. Durante la cuarta semana aparece una dilatación larga, la cual indica la localización del primorio del estómago. A medida que aumenta de tamaño y adquiere configuración final, el estómago experimenta una rotación lenta de 90 grados en sentido de las agujas del reloj. El vaso mental se va a formar a partir de la unión de las hendiduras aisladas encontradas en el mesenquima. Esta bolsa va a facilitar los movimientos del estómago y se va a comunicar con la cavidad peritoneal a través de una abertura. El duodeno en fase de desarrollo crece con rapidez y forma una asa con forma de C que se proyecta ventralmente. En el transcurso de la semana quinta y sexta, la luz del duodeno se va estrechando cada vez más y se oblitera temporalmente debido a la proliferación de sus células epiteliales. Después se degeneran las células epiteliales y el duodeno vuelve a estar recanalizado hacia el final del periodo embrionario. Desarrollo del hígado y aparato biliar. El hígado, la vesícula biliar y las vías biliares se originan a partir de un divertículo hepático, en la parte distal del intestino primitivo anterior al comienzo de la cuarta semana. Cuando el factor de crecimiento de fibroblastos segregados por el corazón en desarrollo interaccionan con las células bipotenciales e inducen la formación del divertículo hepático, ya que éste aumenta actividad mitótica. Parte craneal formará el primordio del hígado. La parte caudal en la vesícula biliar y el tallo del divertículo forma el conducto cístico. El divertículo se extiende hasta el septo transverso, una masa de mesodermo esplácnico situada entre el corazón y el intestino primitivo medio en desarrollo. El septo transverso forma el mesogastrio ventral en esta región. El divertículo se divide en dos partes cuando crece entre las capas del mesogastrio ventral. El tallo que conecta los conductos hepático y cístico al duodeno se convierte en el colédoco. De comienzo, el conducto se une a la parte ventral del asa duodenal, después por parte dorsal. La bilis que alcanza el duodeno a través del colédoco después de la semana 13 hace que el meconio adquiera una coloración verde oscuro. Desarrollo del páncreas. Se da entre las capas del mesenterio desde las yemas pancreáticas dorsal y ventral del endodermo. La mayor parte del páncreas procede de la gran yema pancreática dorsal y se desarrolla por encima de la yema ventral que después se fusionarán. La yema pancreática ventral forma el proceso unciforme y parte de la cabeza del páncreas. El conducto pancreático se forma a partir del conducto de la yema ventral y de la parte distal del conducto de la yema dorsal, y la parte proximal del conducto de la yema dorsal se continúa como conducto pancreático accesorio que se abre en la papila duodenal menor. Desarrollo del vaso. El vaso al comienzo tiene lóbulos pero desaparecen después del parto. A medida que el estómago rota, la superficie izquierda del mesogastrio se fusiona con el peritoneo sobre el riñón izquierdo. Este proceso de fusión explica la unión dorsal del ligamento esplenoreal y es la razón por la que la arteria esplénica del adulto, que es la rama mayor del tronco celíaco, sigue un trayecto tortuoso por detrás de la bolsa omental y por delante del riñón izquierdo. Las células mesenquimales del primordio esplénico se diferencian hacia la formación de la cápsula, la trama interna de tejido conjuntivo y el parénquima del vaso. El vaso actúa como un centro hematopoyético hasta la vida fetal avanzada. Posterior al intestino primitivo anterior encontramos el intestino primitivo medio, donde se va a desarrollar una asa en forma de U, la cual va a estar comunicada con la vesícula umbilical a través del conducto onfaloentérico y va a estar dividida en dos ramas. La primera rama es la rama craneal y la segunda la rama caudal. La rama craneal va a crecer rápidamente para formar asas que van a corresponder al intestino delgado. Por otro lado, la rama caudal va a tener un desarrollo del ensanchamiento cecal que va a ser el primordio del ciego y del apéndice.
A continuación tenemos el desarrollo del ciego y del apéndice, donde se va a dar a partir del ensanchamiento cecal durante la sexta semana. El apéndice es inicialmente un pequeño divertículo del ciego, que es este saco que podemos ver en esta parte, donde después va a presentar un alargamiento de manera que al momento del nacimiento tengamos un tubo relativamente largo que se va a originar en el extremo distal del ciego. Aquí tenemos un desarrollo del apéndice de un embrión de 6 semanas, un embrión de 8 semanas, un feto de 12 semanas y por último de un recién nacido. Por último tenemos el intestino primitivo posterior, donde vamos a encontrar una cavidad revestida por endodermo que está en contacto con el desarrollo del ectodermo de superficie a través de la membrana cloacal, que va a recibir el nombre de cloaca, que es la que podemos ver de color amarillo. La cloaca va a estar dividida en dos partes, en una parte dorsal y en una parte ventral, por un mesénquima o tabique urorectal que podemos verlo de color rosa. Al mismo tiempo se va a desarrollar una serie de extensiones similares a un tenedor, que son las que vemos de color azul, las cuales se van a fusionar y tanto el tabique urorectal como estas extensiones se van a expandir, teniendo como resultado la ruptura de la cloaca. Aquí vamos a tener dos partes, donde una va a recibir el nombre de recto y la otra de seno urogenital. Conducto anal. Los 2/3 superiores del conducto anal del adulto proceden del intestino primitivo posterior. El tercio inferior se desarrolla a partir de la fosa anal. La unión del epitelio derivado del ectodermo de la fosa anal y del endodermo del intestino primitivo posterior está indicada de modo poco definido por la línea pectínea irregular, que se localiza en el límite inferior de las válvulas anales. La línea no cutánea se sitúa unos 2 centímetros por encima del ano. Esta es aproximadamente la zona en la que el epitelio anal pasa de estar constituido por células cilíndricas a estar formado por células escamosas o planas estratificadas. A continuación mencionaremos algunas patologías que se pueden presentar en el producto durante ciertas semanas de gestación. La principal es la hernia umbilical, que se produce cuando el intestino vuelve a la cavidad abdominal durante la semana 10 y después se hernia de nuevo a través de un ombligo con cierre insuficiente. Posteriormente pasamos a la rotación invertida, que es cuando el intestino primitivo medio rota en el sentido de las agujas del reloj y no al contrario. Como resultado, estos lactantes, el colon transverso puede ser obstruido debido a la presión arterial mesentérica superior. Y por último, tenemos la hernia interna, que es la malformación congénita insuficiente en el intestino delgado, se introduce en el mesenterio del asa del intestino primitivo. A consecuencia de ello, se forma un saco de tipo herniario.